conexión. Disculpa, mira con este, ¿no? Para pasar. Ahí. Bueno, buenos días. Me presento. Buenos días, soy la licenciada Braidot. Soy la jefa de Unidad de Alimentación y Dietética del Sanatorio Julio Méndez. Y bueno, me convocaron a mí para hablar sobre la terapia cetogénica como herramienta nutricional terapéutica. La clase, la disertación va a estar enfocada principalmente en la primera indicación de lo que es la terapia cetogénica, que es la epilepsia refractaria. Pero también voy a hablar de varias indicaciones que está teniendo, son indicaciones de gran peso en cuanto a efecto de la dieta cetogénica, de la terapia cetogénica en un montón de patologías que están por fuera de lo que es neurológico, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, y lo que tenemos que hablar es principalmente los cambios metabólicos que ocurren en el ayuno. En las primeras 12 horas de ayuno, el organismo pierde toda su reserva de glucógeno a través de la glucogenólisis. El ayuno es una situación metabólica en la que hay descenso de insulina y aumento de glucagón. El glucagón estimula la glucogenólisis hepática y hace que en 12 horas todas las reservas de glucógeno se terminen. A las 24 horas el organismo empieza a utilizar otras fuentes de sustratos para sintetizar glucosa. Es lo que se llama la gluconeogénesis, a partir de lactato, piruvato y la oxidación de ácidos grasos. A las 48 horas la gluconeogénesis continúa, pero ya a partir de aminoácidos y de la oxidación de ácidos grasos. Esa oxidación continúa y el músculo se adapta al uso de los ácidos grasos. Ya el cuarto día de ayuno, el organismo empieza con síntesis de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos y aminoácidos. Como ya no hay hidratos de carbono, no tenemos precursores para el ciclo de Krebs, en este caso el ácido oxalacético, entonces el ácido graso no entra al ciclo de Krebs y se va a la formación de cuerpos cetónicos. Entonces el ácido graso sigue siendo combustible músculo y los cuerpos cetónicos pasan a ser combustible importante del cerebro, pero también del músculo y del músculo del cerebro y de otras células del sistema. Después, continuando con el ayuno, aumenta el cortisol y la degradación de proteínas se vuelve mayor. Bien, entonces, al continuar con el ayuno estamos ya en un estado de cetosis y que es un estado metabólico que se caracteriza por la liberación de sustancias llamadas cuerpos cetónicos que son sintetizados en el hígado y que pasan al torrente sanguíneo y son utilizadas como sustrato energético por el cerebro y por el corazón y también por el músculo. Bien, entonces la dieta cetogénica es una herramienta nutricional para inducir el estado de cetosis. Vamos a hablar un poquito de historia. En el año 500 a.C., Hipócrates observaba que la epilepsia era, una patología en pacientes ocurría era como un origen divino, la tenían como un origen divino. Y en realidad Hipócrates observaba que con el ayuno las crisis epilépticas disminuían. Entonces dijo, no es un origen divino, es el ayuno que hace que el paciente vuelva a la normalidad y a disminuir sus crisis epilépticas. Entonces, a principios de la década de 1900, los médicos investigadores observaron ese estado metabólico del ayuno, que eran ayunos prolongados, y construyeron una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos
y moderada en proteínas que producía un estado de cetosis no muy diferente al del ayuno y evitaba que el paciente se desnutriera, justamente. La eficacia de las crisis epilépticas, sobre todo infantiles, fue notable. La dieta no funcionó todo el tiempo, pero en una época anterior a los fármacos antiepilépticos, la dieta cetogénica funcionó bastante bien. Bien, entonces, desde el año 500 a.C. Se tomaba el ayuno como una terapéutica de las crisis epilépticas. ¿Qué pasa? Los pacientes se desnutrían. No fue hasta el año 1921, por el doctor Wilder, que observó que durante el ayuno se producían cuerpos cetónicos y esa producción de cuerpos cetónicos emulaba cambios metabólicos parecidos a lo que ocurría durante el ayuno, con una terapia cetogénica, o sea, a través de la alimentación, una dieta alta en grasas, restringidas en hidratos y con una moderada cantidad de proteínas. Bien, en 1921 ya datan los primeros casos publicados en el que 2 de los 3 fueron adultos, con una serie de 100 adultos en el que ya se publicaba que el 56% de pacientes respondían a una dieta cetogénica y disminuían sus crisis epilépticas, o sea, eran respondedores, el 56%. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, en el año 1940 se instauró los fármacos antiepilépticos y sobre todo la fenitoína, y la dieta cetogénica quedó a un segundo plano. Bien, no fue hasta el año 2000 que resurgió justamente la terapia cetogénica, porque a pesar de los fármacos había un mantenimiento de refractariedad, o sea, las crisis epilépticas, a pesar de los fármacos, continuaban. Entonces, se tomó a la terapia cetogénica como una terapia coadyuvante de los fármacos. Esto es, sin dejar de tomar fármacos, la terapia cetogénica lo que produce es una disminución mucho mayor del suceso de crisis epilépticas. Bien. Bueno, sabemos entonces que el estado de cetosis acontece cuando el contexto metabólico facilita el uso de la grasa como combustible celular. Entonces, el hígado fabrica 3 ácidos grasos, 3 moléculas derivadas de los ácidos grasos. El beta-hidroxibutirato, que lo vamos a encontrar en mayor cantidad en la sangre, el acetoacetato, que lo vamos a encontrar en mayor cantidad en orina, y la acetona, que se va a eliminar por pulmones. Entonces, los cuerpos cetónicos van a ser la energía que va a utilizar el corazón y el músculo y el cerebro en una situación de ayuno, pero sin desnutrición, porque tenemos justamente la terapia cetogénica. A ver, bien. ¿Y qué pasa con los requerimientos nutricionales del cerebro? Bueno, acá tenemos al neurólogo Oliver Sacks, que fue un estudioso del metabolismo cerebral y hizo sus investigaciones con L-Dopa en encefalitis letárgica y en Parkinson. No sé si lo conocen a Oliver Sacks. Es el que inspiró la película Despertares. Sí. Bien. Bueno, entonces él fue un estudioso del cerebro. Entonces, ¿qué pasa con los requerimientos nutricionales del cerebro en este contexto? Sabemos que para el correcto funcionamiento del cerebro él necesita 130 gramos de glucosa. Pero, ¿qué pasa? Durante el ayuno y en el contexto de una terapia cetogénica, el cerebro se adapta a un requerimiento solamente de 50 gramos de glucosa. O le ocurre una cetoadaptación del cerebro, de pasar a un metabolismo basado en la glucosa, pasa a un metabolismo basado en cuerpos cetónicos. Bien, y el cerebro entonces durante el ayuno puede conseguir energía a partir entonces de los cuerpos cetónicos y en parte un poco de la glucosa. ¿De dónde viene esa glucosa? Viene de la gluconeogénesis hepática, que viene de los aminoácidos, del aporte de aminoácidos, y también
del glicerol que resulta de la lipólisis de ácidos grasos. Pero hasta el 70% del requerimiento energético lo puede obtener el cerebro a través del beta-hidroxibutirato. Bien, entonces, la dieta cetogénica es una dieta restrictiva. Solamente aportamos muy pocas cantidades de hidrato de carbono, muy bajas, no más de 50 gramos de hidrato de carbono por día, de 20 a 50 gramos. Una dieta mayor a 50 ya no es cetogénica. Con alto contenido de grasas, mínimo contenido en carbohidratos y adecuada en proteínas. Imita al ayuno sin desnutrir, por supuesto, y todos los beneficios que se corresponden con el ayuno y con esta cetosis. Bien, entonces, la dieta cetogénica, las características son, si yo mido el beta-hidroxibutirato en sangre, tiene que ser de 0,6 a 1,5 milimoles por litro. Ojo, en epilepsia la cantidad es mayor, 2,5, pero el beta-hidroxibutirato está en este rango. La insulina está baja, por supuesto. La glucemia está normal, a expensas, dijimos, de aminoácidos neoglucogénicos y también del glicerol, que sale de la lipólisis de los triglicéridos. Y el metabolismo renal, hay una diuresis osmótica leve debido a los cuerpos cetónicos y la acidosis está leve y regulada, o sea, es compatible con la vida, distinto a una cetoacidosis diabética. Bien, entonces, ¿cuáles son los mediadores de los mecanismos de acción de la terapia cetogénica? O sea, son varios los mecanismos. El principal, por ejemplo, es el tipo de ácidos grasos, en lo que llamamos triglicéridos de cadena media. También está el nivel de cuerpos cetónicos, los niveles descendidos de glucemia e insulina y la modulación de la microbiota intestinal. A través de estos mecanismos es que actúa la terapia cetogénica. No son solamente los cuerpos cetónicos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los ácidos grasos de cadena media son mediadores directos de los efectos anticonvulsivantes. Son los mediadores directos. Producen una inhibición directa de la neurotransmisión excitadora. Estimulan la biogénesis mitocondrial. Atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica y se requieren bajas concentraciones en el sistema nervioso central. Después tenemos los cuerpos cetónicos, son mediadores indirectos de los efectos anticonvulsivantes. Regulan la concentración de GABA y glutamato, es decir, aumentan el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, y disminuye el glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Acá no todos atraviesan la barrera hematoencefálica y es una medida del cumplimiento del tratamiento. O sea, si yo tengo que comprobar que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, una manera de hacerlo es medir cuerpos cetónicos, medirlos en sangre a través del beta-hidroxibutirato o en orina a través del ácido acetoacético. Bien. Bueno, ¿cómo actúa el beta-hidroxibutirato, el cuerpo cetónico? Bueno, tiene receptores citoplasmáticos y receptores nucleares. A nivel de los receptores citoplasmáticos disminuye el tono simpático, o sea que podría tener un beneficio en cuanto a disminuir la presión arterial. Bueno, también disminuye la hiperglucemia, todo a través actuando el beta-hidroxibutirato a nivel receptor citoplasmático. Disminuye la hiperglucemia y a nivel nuclear tiene varios receptores también. Uno de ellos es el FOXO3, que hace que aumente la resistencia al estrés oxidativo y también, bueno, la resistencia a la obesidad, a la nefropatía diabética, un montón de patologías. Bien, bueno, a ver, el beta-hidroxibutirato como señal aumenta el FOXO3 a nivel nuclear y todos estos beneficios, no solamente beneficios de disminuir la excitabilidad neuronal, sino beneficios en cuanto a resistencia al estrés oxidativo,
efecto antitumoral y bueno, aumentaría la longevidad y la salud metabólica en general. Bien. Acá tenemos todos los mediadores de los mecanismos de acción de la terapia cetogénica a nivel epilepsia, o sea, cómo resulta este efecto anticonvulsivante. Tenemos por un lado los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos de cadena media, dijimos, y también actúan los ácidos grasos de cadena larga, todos actuando en diferentes tópicos. Tenemos, por ejemplo, cuerpos cetónicos produciendo elevación de neurotransmisores inhibidores, en este caso el GABA, por ejemplo, o el neuropéptido I. Reducen los neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo el glutamato. Los ácidos grasos de cadena larga activan los PPAR, sobre todo los gamma, y disminuyen de esta manera el estrés oxidativo y la producción de radicales libres de oxígenos. También actúan sobre los ácidos grasos de cadena larga, actuarían sobre los canales iónicos, activando los canales de potasio, produciendo hiperpolarización neuronal y disminuyendo la excitación neuronal. Los ácidos grasos de cadena media también, inhibición directa sobre los receptores AMPA, también aumentando la hiperpolarización neuronal. Todo esto en pos de disminuir el efecto anticonvulsivante en las epilepsias refractarias. Bien, bueno, acá tenemos lo que sucede justamente a nivel neuronal. Disminuye la excitabilidad sináptica, disminuye el estrés oxidativo, hay menor inflamación y todo esto resulta en una mayor neuroprotección. La dieta cetogénica, la terapia cetogénica inhibe la producción de radicales libres y protege a la mitocondria del daño oxidativo. Inhibe los transportadores de glutamato, que hace entonces que disminuya la excitabilidad neuronal. Y también lo que habíamos dicho también, que aumenta la capacidad de repolarización de canales de potasio, que también esto resulta en una menor cantidad de neurotransmisores excitatorios liberados por la neurona. Bien, pero no solamente a ese nivel actúa la terapia cetogénica, sino también sobre la microbiota. O sea, realizar una terapia cetogénica produce un cambio en nuestra microbiota. Los cambios en la microbiota son aumento de la Akkermansia mucinífila, que es una bacteria que está relacionada con la producción de moco a nivel intestinal. O sea, el aumento de Akkermansia hace que tengamos más moco y que nuestra barrera intestinal quede más protegida. Y también el aumento de los parabacteroidetes. Entonces, este cambio en la microbiota hace que justamente aumente el ratio GABA-glutamato cerebral. ¿Qué quiere decir? Ayudaría en las epilepsias refractarias a aumentar los neurotransmisores inhibitorios y disminuir los neurotransmisores excitatorios. O sea que también tenemos un target sobre el cual actuar de la terapia por parte de la terapia cetogénica. Bien, y también, bueno, la terapia cetogénica a través de los cuerpos cetónicos, los triglicéridos de cadena media, los triglicéridos de cadena larga, son sustancias inhibidoras que disminuyen la inflamación, son antiinflamatorios, disminución de radicales libres, disminución del estrés oxidativo, o sea, disminuyen la inflamación. Esto es importantísimo con respecto a la neuroinflamación y patologías relacionadas con ella. Y también lo que haría es también aumentar la apoptosis mediante la inhibición de factores proapoptóticos como la caspasa 3 y la inhibición de formación de poros en la mitocondria. Bien, acá tenemos todas las indicaciones posibles de los tratamientos cetogénicos en adultos. Algunos con mayor evidencia y otros con menor evidencia. La de mayor evidencia es la epilepsia refractaria. Es así, es
es la de mayor evidencia, la que ha sido probada por un montón de estudios de alta evidencia. También la podemos aplicar en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, demencia, enfermedades neurológicas, uso en migraña, en cefaleas, lesión espinal aguda, toxicidad cerebral por oxígeno en buceo, en cáncer. Hay evidencia en cáncer, sobre todo en cáncer en glioblastoma, en cáncer neurológico del sistema nervioso central, bueno, también en pulmón, en páncreas, en mama, en ovario, endometrio, en enfermedades endocrinas, diabetes tipo 1 y 2, obesidad, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, en enfermedades cardiovasculares, disfunción endotelial, enfermedades gastrointestinales, hígado graso, intestino irritable y también en trastornos psiquiátricos como el autismo, trastornos del ánimo. Y en el rendimiento deportivo, la verdad que es controvertido. O sea, sí podría ser útil en aeróbico, en ejercicios aeróbicos de larga duración y de intensidad moderada, pero no en anaeróbicos de corta duración y de alta intensidad, porque una dieta cetogénica no produce hipertrofia muscular, que a veces es necesario en ejercicios anaeróbicos y de alta intensidad. Bien. Bueno, en pediatría fundamentalmente en epilepsia refractaria y en trastornos neurometabólicos, por ejemplo, deficiencia de transportador GLUT1 o deficiencia de piruvato deshidrogenasa. Bien, bien. Entonces, vamos a hablar en sí ya de la dieta, de entrarnos en la dieta. La dieta cetogénica presenta algunas cuestiones. Por ejemplo, de la palatabilidad. Es una dieta difícil de realizar porque no es una dieta placentera. Realmente es una dieta alta en grasas, con casi muy pocos vegetales y frutas, lo que le hacen que no sea tan placentera. Entonces, la dificultad es esa, de obtener alta palatabilidad en este tipo de dietas. Y por supuesto, con eso está la adherencia. Los pacientes pueden adherir los primeros meses, el primer año, el segundo año, pero ya el tema de la adherencia dificulta. También la diversificación alimentaria es una dieta poco diversa, casi no tenemos ni vegetales ni frutas, no tenemos fundamentalmente el plato de pastas, de arroz, el pan, las galletitas, entonces la diversidad alimentaria es poca. Y el tema es que tiene efectos secundarios, que después vamos a ver, que hay que solucionar, pero eso no impide que se tenga que romper con la dieta y no continuarla. Y el tema de la eficacia, cómo medir que la terapia cetogénica sea eficaz en un individuo. Ese es un tema, o sea, lo podemos medir con los cuerpos cetónicos, en orina, en sangre, en cuanto a cumplimiento, pero eficacia sería a través de pruebas, por ejemplo, ver el estado de ánimo del paciente, que mejore su estado de ánimo, que pueda conciliar el sueño, que disminuya sus cefaleas, o sea, serían cuestionarios para observar la calidad de vida del paciente. Bien. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la dieta? Es una dieta alta en grasas, muy, muy baja en hidratos de carbono, bajísima, adecuada en proteínas, se trata de cubrir los requerimientos proteicos y no hay restricción hídrica ni calórica. Bien. Casi todas las dietas, porque ahora vamos a ver, no es una dieta sola, son varios tipos de dieta, casi todas tienen similares contraindicaciones, la mayoría de inicio ambulatorio, salvo casos especiales que requieren internación para iniciar una terapia cetogénica, requieren suplementación, sí o sí, porque es una dieta restrictiva, y también requiere que sea monitoreada, que se hagan los ajustes y requiere de una alta creatividad para justamente aumentar la palatabilidad. Bien. Bueno, acá tenemos todas las variantes, no se asusten, pero son como 5. Yo se las voy a nombrar y después
viene una gráfica con los platos para que vean cada una cómo está repartida los hidratos de carbono, la proteína y las grasas. Tenemos la dieta cetogénica clásica. Eso se usa para niños muy pequeños y en los casos en los que hay crisis epilépticas que hacen imposible que el paciente pueda estar lúcido. Entonces, la dieta cetogénica clásica tiene un 80 a 90% de grasa. Imagínense eso, de las calorías diarias que yo tengo que consumir, el 90% tiene que ser aportada por grasas. Y tienen diferentes ratios. El ratio es la relación que hay entre gramo de grasa por gramo de proteína más hidrato de carbono. O sea, ratio 4:1, ¿qué quiere decir? Por cada 4 gramos de grasa, la dieta va a aportar 1 gramo de hidrato de carbono y de proteína. O sea, es casi todo grasa. Entonces vamos a tener diferentes ratios, 4:1, 3:1. La mayoría de las dietas clásicas son 4:1 y 3:1. 4 gramos de grasa o 3 gramos de grasa por cada gramo de hidrato de carbono y de proteínas. Después tenemos las dietas cetogénicas con triglicéridos de cadena media. Habíamos dicho que los triglicéridos de cadena media son los fundamentales efectores justamente de los beneficios de la terapia cetogénica. Es una dieta en la que parte de las grasas son aportadas por triglicéridos de cadena media. 60% de grasas son aportados por triglicéridos de cadena media. Después tenemos la cetogénica modificada, con TCM modificada, en el que se disminuye el aporte de TCM a 30. Tenemos la Atkins modificada, que aporta de 10 a 20 gramos de hidratos de carbono por día, que tiene más grasa que proteína. Y tenemos finalmente la dieta con hidratos de carbono de bajo índice glucémico, que aporta entre 40 y 60 gramos por día, y que solamente se incluye en alimentos con índice glucémico menor a 50. Las variantes van de una dieta más restrictiva a una dieta menos restrictiva. Y después, últimamente se ha adicionado una dieta con adición de ácidos omega 3. Y los mecanismos de acción son múltiples, como vimos, no solamente para epilepsia refractaria, sino para un abanico de patologías. Bien. Acá se las presento, la clásica, la que tiene triglicéridos de cadena media, la Atkins modificada y de bajo índice glucémico, desde mayor a menor restricción. Y cada una va a tener diferentes porcentajes, la mayoría son hipergrasas, con una cantidad moderada de proteínas y muy bajas en carbohidratos. Bien. Analizando cada una de las dietas, la clásica es rígida. Tengo que estar contando todos los alimentos, pesándolos en balanza, todos los alimentos, matemáticamente calculada e individualizada. En cada comida se pesan los ingredientes con balanza y son de volúmenes pequeños. Esto es importantísimo porque los gramos de grasa, los gramos de proteína, los gramos de hidratos de carbono tienen que ser exactos. El paciente tiene que pesar en la balanza para hacer sus preparaciones. Bien. Entonces, el inicio es siempre progresivo de la cetogénica clásica. Voy de a poco aumentando el ratio, 1:1, 2:1, 3:1, hasta llegar al 4:1. Siempre cubriendo el valor calórico. La velocidad del aumento dependerá. Si el paciente está internado, el aumento de ratio va a ser diario. Si el paciente está ambulatorio, el aumento va a ser semanal. Y esto va a depender de los efectos adversos y de la tolerancia del paciente. Si no, también puedo aumentar progresivamente el valor calórico, 1/3 del valor calórico, 2/3, 3/3, pero siempre manteniendo el ratio 4:1. Esto se usa más que nada en internaciones, pacientes internados en estado crítico, en el que tienen que ser alimentados fundamentalmente con una sonda. Bien. Esto lleva a mayor riesgo de hipoglucemia. Bien. Entonces, para demostrarles que la dieta cetogénica tiene que ser calculada, matemáticamente calculada, y cada comida tiene que tener la misma cantidad de calorías, de hidratos, de proteínas y de grasas. Se dividen las calorías y cada macronutriente en las 4 comidas y cada una debe tener la misma cantidad. Bien, la Atkins modificada deriva de la Atkins para bajar de peso.
es más palatable, o sea, ya no tiene menor cantidad de grasas, las proteínas están liberadas y tiene una mayor cantidad de hidratos de carbono. Bueno, que no es mucho, de 10 a 20 gramos. Y ya no necesito la balanza, sino medidas caseras. Bien. Hay una diferencia con la Atkins de los años 70 del doctor Robert Atkins. La dieta para epilepsia modificada no es la que se usa para bajar de peso. La que usa para bajar de peso es hipocalórica, tiene restricción de hidratos, pero es hiperproteica. En cambio, la Atkins modificada es normocalórica, eso va a depender de cada paciente. Hay restricción de hidratos de carbono, pero es normoproteica. Bien. Y la Atkins es un tratamiento nutricional, la Atkins de los años 70. En cambio, la Atkins modificada es un tratamiento neurológico y requiere indicación del neurólogo. La Atkins de los años 70, la del doctor Robert Atkins, es hiperproteica. Entonces, eso hace que no llegue al grado de cetosis que puedo yo obtener en la Atkins modificada para epilepsia refractaria. No olvidemos que ya lo dije al principio, las proteínas pueden llegar a formar glucosa. Entonces, no es una dieta, digamos, cetogénica clásica como para epilepsia, sí para bajar de peso. Por eso es la diferencia entre la Atkins del doctor Atkins. Bien, bueno, por ejemplo, acá tenemos una cetogénica de Atkins, que es justamente para bajar de peso, en el que el total de carbohidratos es de 30, cuando la otra estábamos en 20. Y es muy hiperproteica, 175 gramos de proteína, y el grado de cetosis es moderado. Lo que sí le digo es una dieta hipergrasa, pero no la cantidad de grasa que estamos manejando en dietas cetogénicas para epilepsia. Esta tiene una cantidad de 55%, mientras para epilepsia estamos en 70%. Y vean, observen la fibra dietética, de 8 gramos. O sea, son dietas que aportan muy poca fibra cuando el requerimiento de fibra, la recomendación es de 25 gramos. O sea, esto nos lleva a una de las complicaciones, que es la constipación de las dietas cetogénicas. Bueno, las Atkins modificadas, justamente, bueno, se utilizan más en adolescentes y adultos, no tanto como la clásica, que se utiliza más en niños. Bien, y bueno, se utiliza más en pacientes que tienen alteraciones conductuales y que les impide justamente pesar los alimentos en balanza, o sea, es para otro tipo de pacientes en el que no adhieren a un plan muy estructurado. Entonces se les ofrece la Atkins modificada. Por supuesto, la Atkins modificada produce menos cetosis que la clásica. Bien. Bueno, acá yo les presento lo que se usa para los pacientes, para que ellos cuenten cantidades de hidratos de carbono. Por ejemplo, una dieta con 20 gramos de hidrato, vayan contando cuántos hidratos van sumando por comida. Por ejemplo, si el desayuno se me presenta con que solamente el paciente puede comer 5 gramos de hidrato, bueno, en el desayuno van contando de a 2 gramos de hidrato y la porción que presenta y la porción del alimento que representa esos 2 gramos de hidrato, y van sumando. Lo mismo para el almuerzo o para la cena. Por ejemplo, en la cena, un almuerzo con 10 gramos de hidrato, en el plato puede poner, por ejemplo, 2 rebanadas gruesas de tomate, ahí tenemos 2 gramos, 100 gramos de espárragos, tenemos otros 2 gramos, podemos tener algo de pimiento rojo, 46 gramos, tenemos otros 2 gramos, y así completando la cantidad de gramos que tiene por comida. Por lo que ven, es una dieta muy difícil de cumplir. Bueno, también tenemos las equivalencias para proteínas, y las porciones cada 20 gramos de proteína y las porciones cada 10 gramos de grasa. Se le da esto al paciente, por supuesto, con una instrucción previa, ¿no? Bien. Bueno, la dieta de triglicéridos de cadena media, que ya hablamos, usa TCM, triglicéridos de cadena media, de un 30 a un 60% de la grasa total, porque los triglicéridos de cadena media son los que tienen mayor potencial cetogénico. Bien.
Y eso hace que yo pueda comer un poquito más de hidratos y de grasas. Al tener mayor potencial cetogénico me permite hacer una dieta más variada. Bien. La modalidad de TCM es más liberal en carbohidratos que la dieta clásica debido al alto poder cetogénico de los aceites de cadena media. ¿Qué pasa con estos aceites? Lo que pasa es que si son usados en gran cantidad tienen efectos gastrointestinales adversos, como ser diarrea, dolor abdominal. Así que hay que, y eso produce una menor adherencia por el uso de altas cantidades de aceite de cadena media. Bien. Se puede usar el aceite de cadena media como suplemento en otras versiones de dieta cetogénica para aumentar la cetosis. Bien. Y por último, las dietas de bajo índice glucémico, como dije anteriormente, utiliza hidratos de carbono de bajo índice glucémico, hasta 50 gramos de hidratos de carbono. Tienen que ser todos de bajo índice glucémico. Bien. Se usa sobre todo para el síndrome de Angelman, que es una encefalitis genética que puede llegar a producir crisis epilépticas. Bien, bueno, acá tenemos la dieta de bajo índice glucémico con la clasificación de los alimentos de acuerdo al índice glucémico. Acá tenemos entonces toda la variedad de dietas que tenemos, desde las más restrictivas, que es la cetogénica clásica, a la menos restrictiva, que es de bajo índice glucémico. Bien. Bien, y vamos a la utilidad justamente. La utilidad de todo este tipo de dietas es, sobre todo en lo que hay mayor evidencia, es en epilepsia refractaria. ¿A qué se llama epilepsia refractaria? Cuando hay dos fármacos antiepilépticos correctamente indicados a dosis apropiadas y bien tolerados, aún las crisis epilépticas suceden. Bien. La tasa general de respondedores en niños con una terapia cetogénica es de 50 a 60%. Y aquellos con más de 90 reducen la frecuencia y la libertad de crisis hasta un 15%. O sea, se considera respondedores de la terapia cetogénica cuando reduce más del 50% las crisis. Bien, acá tenemos todos los síndromes y entidades con mayor evidencia y alta tasa de respuesta en terapias cetogénicas. Acá tenemos los que tienen menor evidencia y no solamente el efecto es disminuir las crisis, sino también hay mejora en el estado de alerta, en la conexión con el medio, en la calidad del sueño y en el desarrollo cognitivo. Bien. Por supuesto, la epilepsia está acompañada de un montón de comorbilidades. El autismo acompaña la epilepsia, los desórdenes afectivos, cognitivos, cardiovasculares, del sueño, apnea, incluso de la longevidad. Quizás una persona con la epilepsia vive menos que una sin epilepsia. Pero ¿qué pasa? La terapia cetogénica trae muchos beneficios, sobre todo en lo cognitivo, no solamente disminución de la crisis, sino todo en lo cognitivo y en lo cardiovascular, que es como se demuestra en este cuadro. Bien. Y la elección de tipo de dieta dependerá de la edad del paciente. En los más chiquititos usaré la cetogénica clásica. Dependerá de la urgencia. Si hay un cuadro epiléptico agudo, tengo que instaurar una dieta cetogénica clásica. Depende de la etiología, por ejemplo, el déficit de GLUT1 o déficit de piruvato deshidrogenasa, que son dos metabolopatías, ahí va de inicio una cetogénica clásica. Bien, entonces eso va a depender de las características de cada paciente que yo use una dieta o no. Por supuesto, si hay un paciente que con la clásica no va porque no adhiere, bueno, se trata de cambiar a una cetogénica de bajo índice glucémico o de ARCE modificadas, en el que se le puede dar un poco de TCM, triglicéridos de cadena media, para mejorar el nivel de cetosis. Bien, bueno, hablamos de las indicaciones. Hay nuevas indicaciones de la terapia cetogénica, no solamente para epilepsia. Las indicaciones son con respecto a enfermedad de Alzheimer, que ya lo habíamos dicho, Parkinson, tumores del sistema nervioso central. Por ejemplo, en lo que se refiere a tumores del sistema nervioso central, sabemos que las células oncológicas, las células tumorales,
dependen de la glucólisis anaeróbica, o sea, hacen glucólisis anaeróbica sin oxígeno. ¿Qué pasa? Cada glucólisis anaeróbica que hacen solamente me da muy poquita energía, 2 ATP. Entonces, las células tumorales necesitan utilizar mucha glucosa para obtener energía. No es como hacen las células sanas, que no hacen glucólisis anaeróbica y usan, resultan en más energía aeróbica, a 36 ATP versus la anaeróbica que hace la célula tumoral de 2 ATP. Entonces, cada vez esa célula va a necesitar más glucosa para obtener más energía. Carecen de flexibilidad genética y metabólica para utilizar los cuerpos cetónicos. Entonces, la terapia cetogénica, en este caso, está recomendada como tratamiento coadyuvante porque reduce los niveles de glucosa y le genera a la célula cancerosa un medio hostil. Entonces, esa sería la hipótesis que se está probando con trabajos cada vez de mayor evidencia, ¿no? Y no se necesita registros de hipercetosis para esto, justamente. Con disminuir la glucemia y generar cuerpos cetónicos, yo ya estoy teniendo beneficios en general en medio hostil para las células tumorales. Y esto lo que hace se transforma en un tratamiento coadyuvante de la quimioterapia y de la radioterapia. Bueno, con respecto a la neuroinflamación, también hay beneficios de la dieta cetogénica y el beneficio antiinflamatorio estaría dado por la elevación de los cuerpos cetónicos, la restricción calórica, la participación de los ácidos grasos poliinsaturados y la modificación de la microbiota intestinal. Bien. Bueno, con respecto a enfermedades neurodegenerativas, hay estudios en la enfermedad de Alzheimer que indican un posible efecto beneficioso, disminuyendo la formación, el acúmulo de beta-amiloide extracelular y también mejoría en las funciones motoras y cognitivas también, tanto de Alzheimer como de Parkinson. Bien, bueno, con respecto a la enfermedad de Alzheimer sabemos que hay un hipometabolismo de la glucosa, la célula neuronal tiene dificultad para hacer glucólisis y esto también, los cuerpos cetónicos le darían la energía necesaria para contraponer el hipometabolismo de la glucosa. Bien. También en esclerosis múltiples, en el año 2020 es el primer estudio clínico prospectivo randomizado que evaluó el número de nuevas lesiones y que hubo efectos de la dieta cetogénica sobre la progresión de la esclerosis múltiple, disminuyendo la progresión, ¿no? Bien. Y lo mismo con el tema del autismo también. En el autismo hay disfunción mitocondrial, en realidad en todas estas patologías hay disfunción mitocondrial y lo que hace la terapia cetogénica es justamente aumentar la biogénesis mitocondrial y mejorar la actividad de la cadena de transporte de electrones. Entonces, en el autismo lo que hay es una hiperactivación. Entonces, la dieta cetogénica lo que podría modificar el funcionamiento alterado de esta vía y entonces la recomendación sería justamente en casos de epilepsia y trastorno del espectro autista. Disminuiría la hiperactivación que hay en el autismo. Bien. Bueno, hay contraindicaciones absolutas de esta terapia. Fundamentalmente son metabólicas. Que haya deficiencia de carnitina, sabemos que la carnitina es el transportador del ácido graso hacia el interior de la mitocondria para que sea oxidado, deficiencia de carnitina, deficiencia de piruvato carboxilasa, que haya defectos de la beta-oxidación, porfiria, porque necesitamos en la porfiria usar grandes cantidades de hidratos de carbono, glucogenosis, infusión de propofol y por supuesto insuficiencia hepática, renal, pancreática y cardíaca. También hay contraindicaciones relativas, incapacidad para mantener una adecuada nutrición, hipercolesterolemia familiar y reflujo gastroesofágico severo. Bien, el inicio de la dieta es gradual.
Se recomienda la instauración progresiva de la dieta. Ya antes se usaba ayuno previo, pero ahora no es necesario el ayuno previo. Y se recomienda reducir la ingesta de hidratos de carbono 3 días antes al inicio para así reducir las reservas de glucógeno. O sea, un paciente que empieza a hacer una terapia cetogénica, ya 3 días antes se le dice, bueno, restrinja los hidratos de carbono simples, que haga una dieta de bajo índice glucémico para ir de a poco culminando con los depósitos de glucógeno. Bien. Con respecto a los efectos adversos, tenemos efectos adversos agudos y crónicos, que no son graves en general y que no requieren la interrupción de la dieta cetogénica. Lo que hay que hacer es dar tiempo al metabolismo a adaptarse al aumento de la cetosis y siempre evitar romper la cetosis, dar fármacos y sueros sin glucosa si es posible. O sea, el efecto adverso agudo no hace que interrumpamos la continuidad de la dieta. Tenemos hipoglucemia, hipercetosis, por supuesto gastrointestinal, náuseas, vómitos, reflujo, constipación, acidosis metabólica y aumento de los triglicéridos. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, los vómitos midiendo cetonemia y cetonuria, podemos dar un poco de zumo de naranja, hidratación oral o endovenosa y hasta sales de rehidratación oral. Con acidosis metabólica controlamos el medio interno a la semana, al mes, cada 3 meses. Por supuesto, hidratación, citrato de potasio, disminuir el ratio, hacer una dieta menos restrictiva, con menos cantidad de grasa. Con respecto a la hipoglucemia, también controles de glucemia capilar y corrección con un poquito de jugo de naranja, 20 mililitros. Bien, en cuanto a los gastrointestinales, bueno, reflujo, estreñimiento, dolor abdominal. Acá, bueno, podemos optar por los inhibidores de la bomba de protones si hay reflujo gastroesofágico, si hay estreñimiento, aumentar los líquidos, agregar fibra a la dieta y laxantes sin carbohidratos. Bien. Con respecto a los efectos adversos crónicos, bueno, tenemos la hiperlipemia, alteraciones en el crecimiento de los niños, trastornos del metabolismo mineral óseo, nefrolitiasis y déficit de vitaminas y minerales. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, la hiperlipemia es justamente, bueno, insistir con el consumo de grasas saludables, aceite de oliva, fuente de omega 3, aceite de canola, de cártamo, disminuir las grasas saturadas, agregar omega 3, incluso podemos indicar estatinas y disminuir justamente el ratio cetogénico. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, es importante medir el selenio y suplementarlo si es necesario. Esto sí es importante. Dosis de selenio plasmática previo y cada 3 a 6 meses. Con respecto a la nefrolitiasis, monitorear la cetonuria, medir calcio creatinina urinaria cada 3 a 6 meses, análisis de orina completo, aumentamos la hidratación y si es necesario citratos para alcalinizar la orina. Déficit de vitaminas y minerales, bueno, multivitamínicos específicos, sabemos que es una dieta restrictiva, entonces tenemos que usarlo. Con respecto a la salud ósea, suplementar con vitamina D y calcio y hacer una densitometría. Y bueno, con respecto a alteración de crecimiento juntamente en los niños, hacer ajustes en el ratio, quizás aumentar un poquito las proteínas y disminuir las grasas. Bien. Bueno, estos son los controles que se hacen a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, luego al año. En los controles, bueno, tengo que ver si hay signos carenciales, laboratorio, ecografía, electrocardiograma, ecocardiograma. Bien, los ajustes van a ser al inicio y durante la continuidad de la dieta cetogénica. Al inicio, control de cetonas. Esto es importantísimo para ver si el paciente está respondiendo a la terapia. Se hace la cetonuria en cada micción hasta instaurar la dieta cetogénica completa. Al hacer cetonuria estamos midiendo cuerpos cetónicos, el acetato, y también hacemos cetonemia y glucemia previo a la cena. Previo a la cena porque a la noche es cuando más aumentan las cetonas. Entonces hacemos justamente en ese momento medición de glucemia y cetonemia. También tenemos que controlar las crisis, a ver si disminuyen, y la intensidad de las crisis, la duración, los horarios.
controles de laboratorio, a la semana estar instaurada la dieta, control de efectos adversos, si hay hipoglucemia, si hay hipercetosis, si hay vómitos, dolor abdominal, por supuesto controles de alimentación si cumple con la dieta y control de peso. La cetonuria y la cetonemia tienen que estar en un rango, la cetonuria de 8 a 160 y la cetonemia de 2,4 para epilepsia, no así para otras patologías. Bueno, en los ajustes, continuando con la dieta una vez instaurada, ¿cómo la vigilo? Seguimos controlando cetonas más esporádicamente, cetonuria una vez al día, no ya en cada micción y generalmente en la cena, y después va a ser de 3 a 4 días a la semana. Control de crisis, seguimos con el control de crisis, controles de laboratorio, controles de efectos adversos, controles de alimentación, ver si hay adherencia, el aporte de micronutrientes y también control de crecimiento. Y lo que es importante, también valorar el número y dosis de fármacos antiepilépticos, porque puede ser que la instauración de dieta cetogénica puede ser que tenga que usar algunos fármacos en mayor cantidad, porque muchos fármacos se metabolizan a través del P450 y las dietas hipergrasas justamente bloquean la metabolización de los antiepilépticos usando el citocromo P450. Así que va a ver, esto lo sabe la doctora Lisa, lo va a aclarar después si hay tiempo, pero bueno, a veces es necesario aumentar algunos fármacos antiepilépticos con el plan cetogénico. Bien, y valoración del estado cognitivo y de alerta y de calidad de vida. Bien, bueno. Hay situaciones que requieren ajustes. La hipercetosis, las cetonas bajas, el manejo del peso, la dislipemia, la tolerancia y la adherencia. ¿Y qué podemos hacer con la dieta? Bueno, modificamos hidratos de carbono, modificamos el requerimiento calórico, proteínas, ajustamos grasa, cambiamos de una dieta cetogénica a otra para poder realizar los ajustes convenientes. Bien, por ejemplo, si tenemos las cetonas bajas, entonces lo que podemos hacer es aumentar un poquito más los hidratos, puede ser que podamos aumentar los hidratos. Si tenemos hipercetosis, justamente al contrario, seleccionamos otro tipo de dieta, una dieta menos restrictiva, por ejemplo, una dieta de bajo índice glucémico. Con respecto a las proteínas, también siempre asegurarnos los requerimientos y si estamos con cetonas bajas, podemos aumentar las proteínas o aumentar las proteínas para mejorar la adherencia. Y con respecto a las grasas también, para mejorar la cetosis podemos aumentar la cantidad, incorporar triglicéridos de cadena media, incluso carnitina, que hace que el ácido graso entre al ciclo de Krebs y pueda ser metabolizado. Bien. Bueno, con respecto a los ajustes de lipemia, y esto es importantísimo, el aumento de colesterol y de colesterol fundamentalmente es transitorio. Eso no es una excusa para justamente interrumpir la dieta. Lo que pasa es que podemos manejar grasas saludables, aceite de oliva, TCM, suplementar con omega 3, carnitina. Andrés, tenemos que ir cerrando que hay una... Bien. Y incluso podemos usar estatinas. Bien, este es el calendario de seguimiento de pacientes con respecto a análisis de sangre, orina y otras pruebas complementarias. Bien, y como siempre considerar cambiar de una dieta a otra si hay dificultades para producción de cuerpos cetónicos, ya sea en exceso o en baja. Bien, bueno. ¿Cuándo retirarla? Bueno, en general en los niños hasta los 2 años, en los adultos la puedo mantener, siempre y cuando tenemos controlados los efectos adversos. Bien, bueno, la dieta, la retirada es gradual, vamos disminuyendo en la cetogénica clásica los ratios de a un mes a otro mes disminuimos el ratio, y las dietas modificadas también, vamos disminuyendo. Vamos aumentando de a 5 gramos la cantidad de hidratos de carbono hasta llegar a una pauta de alimentación saludable. Bien, sabemos que es una dieta desbalanceada y que requiere suplementación, sobre todo calcio, vitamina D y selenio.
Bien, y en cuanto al peso corporal, realmente la dieta cetogénica, sobre todo de Atkins, ya no hablamos de epilepsia, sino de Atkins, no es superior a otra dieta para perder peso. Lo que sí, en el primer mes puedo bajar hasta 10 kilos de peso. Lo que es importantísimo en esta dieta es justamente la masa muscular, mantener la masa muscular. Por eso se recomienda sugerir una ingesta proteica de 1 a 1,5 gramos por kilo de peso. La pérdida de 10 kilos en un mes en una dieta de Atkins para bajar de peso se debe fundamentalmente al agotamiento glucogénico y a la natriuresis inducida por acetonuria. Bien, con respecto al perfil glucémico, ha habido mejorías, disminución de la hemoglobina glicosilada en cuanto a la cetogénica de Atkins y reducción de la necesidad de medicamentos. La ingesta promedio en los estudios fue de 106 gramos, o sea, no necesitamos estar en cetosis en una dieta de Atkins para bajar de peso, no necesitamos justamente estar en cetosis. Bueno, ¿cuál es el futuro de la terapia cetogénica? Aumentar la evidencia en adultos, reposicionar en algoritmos terapéuticos hacia posiciones más precoces, o sea, utilizarla en forma precoz, prevención, utilizarla como prevención de patologías y obtener biomarcadores de mayor eficacia. Bien, y para terminar, quiero terminar con Oliver Sacks. En el examen de la enfermedad ganamos sabiduría sobre la anatomía, la fisiología y la biología, pero en el examen de la persona con enfermedad ganamos sabiduría sobre la vida. Bueno, así que bueno. Bueno, sé que fue una muy enfocada en epilepsia, pero bueno, también hay varios usos, utilidades en la dieta cetogénica. Si alguna pregunta, algo. Tu experiencia práctica, ¿en dónde tuviste más éxito? Porque creo que la adherencia de las madres. Claro, bueno, es importante la formación de un equipo multidisciplinario. El que prescribe la dieta es el neurólogo, pero hay que trabajar mucho con las familias y tener reuniones desde el principio, justamente. Y sí, trabajar con las familias, ayudarlas a elaborar las preparaciones, el uso de balanza. O sea, es un trabajo en equipo y hay siempre una comunicación con la familia todo el tiempo, para poder llegar a cumplir con la cetosis nutricional, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá les quería mostrar algunos productos que utiliza justamente la industria, el restrictor de cadena media para aumentar la cetosis, que se puede usar en cualquiera de las dietas de terapia cetogénica, en cualquiera. También tenemos Ketocal 2,51, que tiene un ratio de 2,5 que es bebible. Esto es para aumentar la cantidad de grasas y estar en cetosis. Sí. Mira, esto lo quería aclarar. El aceite de coco tan divulgado en una dieta cetogénica no es útil. Primero, es grasa saturada. El aceite de nutrición cadena media tiene el carbono 8 y el carbono 10. El coco, el aceite de coco, esto es cáprico y capricho. El aceite de coco tiene carbono 12 y es más saturado. Así que en dietas cetogénicas no sabe, sino justamente este tipo. Y ahora también lo que tenemos es el parte bebible. Esto es glicero de cadena media, que es lo que hemos explicado, que se puede cocinar. Lo podés poner, por ejemplo, a jugo, en un licuado, algún té, entonces es más fácil. Ahora, con esto es muy bien. Esto es una harina, esto es una iniciativa argentina, de que con el laboratorio de Nutricia hicieron una harina para hacer fideos que no tienen hidratos de carbono, pueden ser fideos, panqueques, un montón de cosas, hasta pan se puede hacer. Claro, todo eso, ¿no? Lo que pasa es que muchos pacientes con epilepsia lo que tienen son el carnet de discapacidad, ¿no? Entonces pueden llegar a obtener descuento.
Esta es la son las crisis frecuentes tienen, sino también pueden asociar con deterioros cognitivos. Y algunos de los síndromes que mencionaba Andrea, de infancia, de luz, de nominación, son síndromes que comienzan desde edades muy tempranas que no ya en el luz, por ejemplo, que tienen atónicas no pueden mantener separados, las atónicas que caen no pueden desarrollar, entonces en esos chiquitos empiezan temprano, junto con la medicación, se llega a disminuir la cantidad de fármacos que no tienen para algunos tratamientos. Y la idea acá, ¿ustedes cuál es? Comenzar a trabajar con pacientes adultos con epilepsia refractaria. Hay un paciente que tienen estrés voluntario, que es la causa principal de la refractaria. Y en esos pacientes que algunos están con 4 fármacos, es posible iniciar el tratamiento no farmacológico con dieta, por ahí no dando la más estricta, que es la clásica, que no está modificada de hábitos, que puedan adherir mejor. En general, lo que se ha visto en otros grupos de dieta, ¿no? Que no hay tanto en adultos, de dieta en adultos. Pero que vieron que con la clásica se cuesta mucho por ahí con una modificada de hábitos se también que la adherencia y los beneficios que se ven en dieta cuando se puede incluyen más del 100%. Bueno, estoy viendo el doctor que tiene nosotros. Pero es una muchísima precisión.